Hola, 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 ¿qué tal? Qué bueno es volver a estar con ustedes una vez más en NR Noticias con la información correspondiente al día de hoy y lo mejor de Ecuador y el mundo. Suscríbanse al canal los que todavía no lo han hecho, es de manera gratuita. Dejen sus comentarios y denle like a nuestro contenido. Arrancamos con la información correspondiente al día de hoy, informándoles que la Fiscalía cuestionó a juez que pide autorización a la Asamblea para enjuiciar a Jorge Glass. El juez del Consejo Nacional de la Judicatura, Luis Rivera, reselló a los procesados en el caso Helicópteros Drop y tiene a cargo el caso Independencia Judicial. Para la Fiscalía, la resolución fue por conveniencia. La Fiscalía reaccionó ante la decisión del juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, de solicitar la autorización a la Asamblea Nacional para enjuiciar a Jorge Glass. El ex vicepresidente es investigado junto a Carlos Bernal, es secretario del Comité para la Reconstrucción, y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa pública Ecuador Estratégico, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos para la construcción de la vía Manta-Coliza, de un tramo de aproximadamente unos 21 kilómetros. Según la Fiscalía, se usaron recursos provenientes de la Ley de Solidaridad que estaban destinados para obras urgentes y que eran para otro tipo de requerimientos en la zona afectada por el terremoto de abril del año 2016. Para la entidad, esta resolución, que fue emanada por el juez Rivera, es innecesaria y dilatoria. Recordó que fue él quien dictó el sobreseimiento en el caso Helicópteros Druk. Bajo este argumento añadió que Jorge Glass ya no es un funcionario público y que ya fue sentenciado por otras dos causas. No se encuentra cumpliendo funciones, como lo expresa la Constitución, que debe ser aplicada de forma expresa y oportuna, y no según interpretaciones a conveniencia, mencionó un comunicado. Además, la Fiscalía dijo que existen precedentes, como por ejemplo, por mencionar, que el 14 de junio del año 2018, con 83 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional declaró improcedente la autorización solicitada por la Corte Nacional de Justicia para vincular al expresidente Rafael Correa al caso del secuestro de Fernando Balda, debido a que no estaba dentro de sus competencias. Pues en ese entonces el exmandatario ya no se encontraba en funciones, es decir, no había impedimento para que la Corte Nacional de Justicia lo enjuiciara al exmandatario, a Jorge Glass, por todas las acusaciones que tenía en su contra en ese momento. Con este antecedente, la Fiscalía consideró que este tipo de actuaciones allanan el camino hacia la impunidad. A su vez, a la institución le causó preocupación y desespero que Rivera aún no haya señalado fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos en el caso Independencia Judicial, en el que son investigados William Terán y Xavier Muñoz, presidente y vocal del Consejo de la Judicatura, respectivamente. Es más que obvio que están buscando un proceso dilatorio para tratar de llevar al extremo este caso y que después, por vencimiento de términos, pues se le anule todo tipo de investigación o de acusaciones en su contra. La decisión la adoptó luego de no instalar la audiencia de formulación de cargos en el caso Reconstrucción de Manabí, en el que Jorge Glass es invitado junto con Carlos Bernal, secretario del Comité para la Reconstrucción, y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa pública Ecuador Estratégico, por un manejo de recursos con el cual pretendían atender algunas obras que eran urgentes y que requería la zona afectada por el terremoto de aquel abril en 2016. Si bien el fiscal general subrogante Wilson Toainga argumentó que no es necesario pedir a la Asamblea Nacional la autorización, porque Glass no está en funciones. El juez Rivera tomó en cuenta lo expuesto en dos casos anteriores, es decir, están malinterpretando la norma. El abogado de Glass, Andrés Villegas, indicó que en el caso de Fernando Balda, la jueza nacional Daniela Camacho habría solicitado una autorización previa para poder procesar al expresidente Rafael Correa. En esa misma línea, se recordó además que en el caso en contra del expresidente Jamil Mahuad. Con este antecedente, el juez Rivera acogió lo que establece la Constitución sobre lo referente a la autorización para un enjuiciamiento penal a mandatarios. De esta manera, esperará una respuesta de la Asamblea Nacional para posteriormente decidir
sobre este caso en el que la Fiscalía investiga a Jorge Glass por presuntas irregularidades en la construcción de la vía Manta-Coliza de 21 kilómetros. Ahora a la Asamblea Nacional le corresponderá responder sobre la base de lo que establece el artículo 120 con el numeral 10 de la Constitución, y para ello requieren de las 2/3 partes de los 137 asambleístas. Estaremos entonces pendientes a ver qué sucede con todo esto. Momento para invitarles a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanilla, es de forma gratuita. Dejen los comentarios, son de mucha importancia para todos nosotros. Y cerramos con otra noticia muy interesante y tiene que ver con el ya expresidente Guillermo Lasso. Lasso pidió a la Corte Constitucional que vigile el juicio político en su contra. El expresidente Guillermo Lasso solicitó a la Corte Constitucional dar seguimiento a su dictamen sobre el juicio político en su contra, que se retomará en el Pleno de la Asamblea en el día de este 29 de noviembre. En un oficio enviado a la Corte Constitucional, Lasso Mendoza pidió se vigile el dictamen en el que se señaló que solo podrá ser enjuiciado políticamente por peculado. Asimismo, solicitó que verifique si los proponentes del juicio político, Viviana Veloz, Esteban Torres, Virgilio Saquicela, Mireya Pazmiño, Pedro Zapara y Rodrigo Fajardo, incumplieron este dictamen constitucional. Habrá que esperar, y hay unos tiempos que la ley lo ampara para que ellos mismos averigüen, investiguen si ellos incumplieron con estos dictámenes constitucionales. Veloz y Torres, recordemos que fueron los interpelantes en el Pleno, pero solo la asambleísta de la Revolución Ciudadana fue reelecta para este periodo legislativo. Además, el exmandatario pidió a la Corte Constitucional que se revise si la decisión del presidente de la Asamblea Henry Kronfle, de convocar el Pleno para reanudar el juicio político en su contra es legítima o incumple con el dictamen previo. Guillermo Lasso alertó que de concretarse la censura en su contra, que le impedirá ejercer un cargo público por 2 años, se estarían violando sus derechos fundamentales. El ex jefe de Estado, quien no completó su periodo, que era hasta 2025, recordemos que es acusado de presunto peculado por un contrato en la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana Flopec. El juicio político se suspendió el 16 de mayo en el debate en el Pleno. La mañana del 17 de mayo, Guillermo Lasso decretó la muerte cruzada, disolviendo la Asamblea Nacional y enviándolos todos a su casa. Esto ha sido todo por hoy. Los invitamos en una próxima emisión. Quédense con nosotros para que sigan bien informados. Por ahora, nos despedimos y los invitamos a una próxima emisión. Hasta entonces.